Se concede ahora la palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, una de las grandes asignaturas pendientes que tiene nuestro país es atenuar la desigualdad social que se observa en carencias que el Coneval señala en los indicadores de pobreza. Los últimos, que corresponden al 2014, mencionan, por ejemplo, que poco más del 18% de la población no tiene acceso a los servicios de salud, el 58% de seguridad social. Es decir, en un país con más de 122 millones de habitantes, 22 millones no tienen servicios de salud y más de 70 millones no tienen seguridad social. Y todavía, con estos indicadores, entre muchos otros, el Ejecutivo Federal envía un proyecto de presupuesto para el 2017 recortado en más de 239,000 millones de pesos. Casualmente, la misma cantidad que el Banjico entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como recursos excedentes del Banco de México destinados a pago de deuda pública y a fortalecer el Fondo de los Ingresos Petroleros. Tamaña contradicción no se había visto en mucho tiempo. Se prefiere pagar deuda en lugar de atender la pobreza y sus carencias. Ustedes saben que la salud materno-infantil es un derecho humano que se encuentra contenido en tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y que a su vez está consagrado como un derecho fundamental en la Constitución que debe ser atendido por el Estado con carácter prioritario. También el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989, establece, primero, los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. El artículo 1 de nuestra Carta Magna estipula que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Del mismo modo, el artículo 4 constitucional, en su párrafo 4, consagra que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, principio que se encuentra previsto en el artículo 3 de la Ley General de Salud. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario, como se encuentra precisado en el artículo 61 de la Ley General y particularmente en su fracción segunda, que a la letra indica la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y su salud visual. Por lo que respecta al recién nacido, es una persona que debe ser especialmente protegida por el Estado, ya que su condición natural lo hace más vulnerable en todo sentido. Se encuentra expuesto a padecer diversos padecimientos como hipotiroidismo congénito, enfermedad hepática, cataratas o septicemia, inmunodeficiencias del sistema inmunológico, trastornos de la diferenciación sexual, problemas pulmonares y digestivos, trastornos neuromusculares, cardíacos o muerte súbita. Por ejemplo, las cardiopatías congénitas son padecimientos altamente frecuentes en el ámbito de las malformaciones. En el nacimiento, lamentablemente en nuestro país, no se cuenta con una cifra,
sobre la prevalencia real de las cardiopatías congénitas, por lo que únicamente puede inferirse un promedio teórico derivado de la información mundial asequible, 8 por 1000 nacidos vivos. Al relacionar esta cifra con la tasa de natalidad anual en nuestro país, más de 2.4 millones, se puede realizar una estimación de la cual deriva que cada año nacen alrededor de 18,000 a 21,000 niños con algún tipo de malformación cardíaca. Del mismo modo, en las cardiopatías congénitas apreciamos la gravedad de la situación que enfrenta nuestro país, pues aún cuando se realizan estimaciones sobre el número de infantes que padecen esta enfermedad, se observa la indiferencia del Estado en esta labor vital para garantizar el derecho a la salud y el desarrollo de la persona. La sociedad tiene la necesidad y el derecho de que se establezcan políticas públicas que atiendan la detección oportuna de padecimientos congénitos y otros males que afectan a los recién nacidos. El Senado de la República no puede ser omiso a esta situación. Debemos pugnar por el establecimiento de políticas públicas de salud que fomenten y promuevan la protección de la salud en los recién nacidos, ya que el acceso al derecho a la salud es la base para garantizar el bienestar social. El conocimiento oportuno de las cardiopatías congénitas, así como de otras enfermedades congénitas, es posible gracias al descubrimiento de métodos de diagnóstico que facilitan su detección. Tal es el caso de los estudios de ecocardiografía que han permitido su detección en edades tan tempranas como la fetal y permitido identificar alteraciones anatómicas que antes requerían de la realización de un cateterismo cardíaco. Del mismo modo, las cardiopatías congénitas críticas son anomalías cardíacas potencialmente mortales que pueden detectarse mediante estudios médicos oportunos, no invasivos, de alta especificidad y certeza, como lo es al día de hoy el tamiz cardíaco en recién nacidos, el cual es posible por medio de la medición de la oximetría de pulso, lo que permite la identificación de anomalías estructurales de corazón y evita la mortalidad temprana. Sin duda, la intervención temprana en la detección y tratamiento de defectos congénitos u otros padecimientos en los menores mejora significativamente las tasas de supervivencia y más aún otorga a los infantes una mayor calidad de vida. Del mismo modo, el costo de la atención de un solo caso por complicaciones de cardiopatías congénitas críticas excede el gasto de la detección oportuna de 2,000 recién nacidos, lo que justifica plenamente el desarrollo de programas en la materia, pues además de ser un derecho humano fundamental, la detección temprana se encuentra en concordancia con una política pública encaminada a la medicina preventiva. Para ilustrar esto, un referente importante en la detección oportuna de defectos congénitos se ha dado en el estado de Hidalgo, a donde arriba de 6,000 niños han sido tamizados en 2 etapas y ahí han dado un buen resultado y tienen ya seguramente datos específicos de los niños recién nacidos tamizados, de entre los cuales 40 resultaron con cardiopatías congénitas, 4 críticas y 1 defunción por incompatibilidad con la vida. La política pública en esta materia ha demostrado que es posible llevar a cabo estas políticas en el ámbito de la salud, donde se ha demostrado que el derecho a la salud es la atención a los recién nacidos garantizada por el Estado. Del mismo modo, en el orden internacional también ha habido importantes estudios referidos a estos padecimientos que han motivado el desarrollo de políticas públicas en la materia. Por ejemplo, el artículo Estrategias para implementar un tamizaje para cardiopatías congénitas críticas, en noviembre de 2011, se reunieron un grupo de expertos encabezados por la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón, entre otras, quienes determinaron que las cardiopatías más frecuentes encontradas son 7: el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, tetralogía de Fallot,
transposición de grandes vasos, atresia tricúspida, tronco arteriovenoso, anomalías del retorno venoso pulmonar. Ante esta situación, surge la necesidad de realizar un tamizaje cardíaco a los recién nacidos a efecto de obtener la detección oportuna de los defectos cardíacos al nacimiento, para lo cual se utilizó un pulsioxímetro, instrumento que refleja la saturación de oxígeno a través de la realización de pruebas tamizaje dentro de las primeras 24 horas de nacido y una más dentro de las 48 siguientes, con la finalidad de disminuir los resultados falsos positivos. Por ello, los recién nacidos con resultados positivos deben ser evaluados para buscar las causas de hipoxemia y realizar los estudios correspondientes o ser trasladados a otra institución de salud para su mejor tratamiento. El uso de la telemedicina en este caso, realizar un ecocardiograma para comunicarse en zonas remotas es de vital importancia para la atención oportuna del recién nacido. El costo del estudio que este artículo menciona oscila entre $15 a $18 por recién nacido. Por esta razón, la experiencia internacional y las locales nos han demostrado ampliamente que la realización de estos estudios para la detección oportuna desde la perspectiva financiera es viable, pues el costo de dichos estudios es bajo. En otras palabras, la utilización de pulsiometría es una forma económica y eficaz para la detección de cardiopatías congénitas que, al aplicarse en todo el territorio nacional, permitiría la detección oportuna de cardiopatías en los recién nacidos. Compañeras y compañeros, cuando se hacen estos planteamientos, siempre se argumenta la escasez de recursos, y más ahora con el recorte presupuestal, y donde se prefiere que los excedentes de recursos se destinen al pago de la deuda pública o a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos. En este sentido, sería conveniente tener un gobierno sensible a este y otros problemas de salud. En el 2015 hubo recursos excedentes del Banco de México por más de 31,000 millones de pesos. Para el 2016 la cantidad fue de más de 239,000 millones de pesos. En la hipótesis de que ya se contara con esta reforma propuesta, tendríamos recursos suficientes para atender este problema de salud pública a través de la utilización de pulsiómetros, que, como ya lo señalamos, son instrumentos que reflejan la saturación de oxígeno a través de la realización de pruebas tamizaje dentro de las primeras 24 horas de los recién nacidos. Solo como ejemplo, de acuerdo a nuestra propuesta, contaríamos con recursos en un rango de más de 3,500 millones o 465 millones de pesos en el peor de los casos. Recursos hay, voluntad para atender este problema requiere también de sensibilidad humana y responsabilidad de gobierno. Por lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único, se reforma el artículo 61, fracción segunda de la Ley General de Salud y el artículo 19 bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue. Artículo 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones: la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna de salud visual, la detección temprana de defectos congénitos, trastornos neuronales, cardíacos, auditivos y de la diferenciación sexual. Artículo 19 bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que corresponden al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno federal en términos de la Ley del Banco de México a lo siguiente:
el monto del 28.5% a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal, y el 1.5% para destinarlo a la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, su salud visual, la detección temprana de defectos congénitos, trastornos neuronales, cardíacos, auditivos y de la diferenciación sexual. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, senadora Marta Palafox. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.